28 de marzo del 2017, a 3 días del silencio electoral. El día de hoy entrevistaré aquí en Pensamiento Crítico a Pavel Muñoz, asambleísta electo por Alianza País, y a Patricio Vaca, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Comienzo por los estudios de la ciudad de Quito. Pavel Muñoz, muy buenos días. Gracias y felicitaciones por esa curul que ganaste por el favor del voto popular. Carlos, buenos días a ti, pero sobre todo a la gente que nos ve y nos escucha. Siempre agradecerle, Carlos, no nos cansaremos de agradecerle a nivel nacional porque nos ha permitido ser la primera fuerza política y evidentemente a quienes me han permitido representarle en la provincia de Pichincha y en Quito. Muy agradecido con ellos también, evidentemente. Vale, entremos en materia. En esta campaña, a mí particularmente, me hubiera gustado más profundizar sobre los dos modelos que se plantean, porque la realidad es esa. O sea, en estas elecciones están en juego dos modelos que están luchando por el espacio correspondiente para llegar al poder y gobernar el país durante los próximos 4 años. Hablemos del modelo que ustedes proponen desde Alianza País. Un modelo no puede estar alejado de dos cosas: del sentido social. Un modelo económico que no tiene como objetivo un sentido social deja mucho que desear. Pero por otro lado, tiene grandes retos, y ese reto es salir de la recesión y generar crecimiento económico, casualmente para generar el empleo y también para distribuir riqueza. Pavel Muñoz. Efectivamente, Carlos, me parece que lo que estamos es en el enfrentamiento de dos modelos. Uno que cree que la sociedad tiene que estar sometida al mercado, como es el caso del modelo de Guillermo Lasso, y otro que, como nosotros pensamos, es el mercado el que tiene que estar sometido a la sociedad y al ser humano. Desde esta perspectiva, no es el mercado, la entelequia que lo tiene que resolver todo, sino que es un instrumento más en beneficio de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, Carlos, me parece que apuntas bien en el sentido de los 3 elementos. Yo creo que hay 3 elementos centrales en nuestra propuesta. Uno, no hay mejor política económica, social, productiva que la generación de empleo. Segundo, no hay mejor crecimiento que aquel crecimiento que se enfoca en que no tengamos pobres, que erradiquemos la pobreza extrema. Y tercero, que podamos proteger, impulsar y cuidar la producción nacional. Estos 3 elementos son los ejes centrales de nuestra propuesta por lo siguiente. En primer lugar, en la generación de empleo, evidentemente, Carlos, esta es la necesidad más sentida de los ecuatorianos. Y hay que pensar en un paquete para la generación de empleo, desde duplicar las capacidades que tenemos en turismo, apostarle fuertemente al tema de la agricultura y la agroindustria, tener en los jóvenes la posibilidad de tener el motor de desarrollo más importante, para esto $300 millones para impulsar su desarrollo, tener las industrias nuevas, que son industrias que permiten la generación de otras industrias, y para eso hay que aprovechar la infraestructura que se ha planteado en el país, y finalmente el tema de la construcción, que es un elemento, ¿no es cierto?, que te permite juntar muchas piezas de la producción nacional en este propósito. Vamos por partes, y yo lo que quiero enfocar son temas estructurales. Voy a partir del empleo. Si te parece, parto del empleo. Aquí hay una necesidad de generar nuevo empleo, y la otra necesidad es de mejorar la calidad del empleo. Recordemos que el empleo no adecuado, que tiene algunos rubros, el rubro del subempleo y tiene el rubro del empleo no adecuado, es importante en el país. Más o menos está por el 50%, a lo mejor un poquito menos, por el 50% de la población económicamente activa. Entonces, desde ahí hay un reto. Entonces, ¿cómo vamos a generar ese nuevo empleo y cómo vamos a migrar ese empleo no adecuado al empleo adecuado? Considerando que no ha habido cambios estructurales en la composición de los empleos en el Ecuador, siendo el principal generador de empleo el sector agropecuario y luego el comercial. Pavel Muñoz. Es cierto, y este ha sido un reto estructural de la sociedad ecuatoriana. Recordemos que en estos años de gobierno por primera vez logramos que el empleo adecuado se ponga por encima del empleo inadecuado. Y este fue un logro histórico. Lastimosamente, digamos, la crisis económica que ha vivido toda América Latina nos golpeó en un poquito más de un punto el tema del desempleo. Hemos tenido en estos años históricos, digamos, el desempleo más bajo de América Latina. El reto está ahí, Carlos, evidentemente. No solamente hay que generar empleo, sino que hay que generar empleo de calidad. Y el empleo de calidad está asociado con el respeto a los derechos de los trabajadores. Por eso nosotros tenemos una línea roja, que es el derecho de los trabajadores, en términos de seguridad social, en términos de que se les pague al menos el mínimo, ¿no es cierto?, que está establecido en la ley, en términos de que trabajen las 8 horas establecidas también en los marcos legales, y en términos de que sus derechos, como los que están asociados a los sobresueldos, como los que están asociados a las vacaciones, nunca se vean afectados. De ahí nuestra preocupación central, Carlos, sobre esta idea, que es más un eslogan que una concreción. Hasta ahora no he visto que el candidato Lasso haya podido contestar cómo van a crear
1 millón de empleos, ¿no es cierto? Veía algún análisis, me parece que nos daba casi cerca de 100 empleos por hora en los próximos 4 años. Este es un eslogan, no es una realidad. Nosotros tenemos un paquete de política pública que aprovecha lo que el Ecuador ha hecho, porque las carreteras están para aprovecharles y para volcarles al ámbito de la competitividad productiva. Las nuevas hidroeléctricas están volcadas para generar nuevas industrias. El tema de los proyectos multipropósito está volcado para regar 409.000 hectáreas y ser evidentemente una potencia productiva en el agro como lo pensamos ser. Ahora, y sigamos con temas estructurales, es decir, a ver, y contigo hemos conversado esto en cámaras y fuera de cámaras. Vamos a cambiar la estructura del pastel del PIB, es decir, o seguiremos siendo un país terciario. 65% de la economía corresponde al sector terciario. O vamos a trabajar fundamentalmente para que el sector industrial, el sector agropecuario, puedan comenzar a tener una participación mayor. Y por ejemplo, te voy a poner ejemplo. En España, el sector turístico representa más o menos el 11% del Producto Interno Bruto. Si en el Ecuador ese sector del turismo representaría el 11%, sería más o menos, si no me equivoco, 11.000 millones de dólares. ¿A dónde vamos a apuntar en los próximos 4 años en casos que el voto popular les favorezca y les ratifique la confianza de continuar con el proyecto político? Ya tenemos un cambio, ya empiezan los cambios estructurales, Carlos. Evidentemente hay que continuarlos y hay que profundizarlos. Voy a dividir esa pregunta en 2 partes. Por favor. Cuando tú planteas un cambio estructural en cómo se compone la economía, tradicionalmente hemos buscado que la economía esté privilegiada en lo que exporta y fundamentalmente esto que sea en petróleos. Cambios estructurales se han dado porque hoy tenemos una economía menos dependiente de la exportación de petróleo. Es todavía muy importante, pero es menos dependiente de la exportación de petróleo. Y ahí cumple un rol fundamental, ¿no es cierto?, la recaudación tributaria. Ya voy a hacer, ojalá tengamos tiempo para hacer un apunte. Por eso es irresponsable, Carlos, que querramos desde el otro lado de la orilla bajar 3.700 millones de dólares a la recaudación del Estado. Porque eso no es que afecte a un gobierno determinado, eso afecta a la educación, la salud, la seguridad social de los ciudadanos. Cambio estructural número 1, es decir, hoy tenemos una economía menos dependiente de la exportación petrolera. Cambio número 2, en el que tú tienes mucha razón. Si es que antes fundamentábamos nuestra economía en la exportación de nuestras materias primas, banano, camarón, atún, el petróleo, hoy necesitamos que eso se genere valor agregado. Y ahí hay que subir el componente de manufactura, el componente industrial. A esto, asociado con que seamos una potencia turística, estamos cambiando fundamentalmente el PIB. Pero un tercer cambio que le muestro a la gente, ¿no es cierto?, estructural. Fíjate cómo antes de la riqueza nacional se privilegiaba fundamentalmente al dueño del capital en 35% y al trabajador solamente en 31%. Hoy, si la Cámara me ayuda, ¿no es cierto?, el cambio que tenemos en la tendencia es significativo. Hoy de la riqueza nacional se privilegia más al trabajador en 37% y al dueño del capital en 25%. Detrás de esto hay una sociedad justa, y una sociedad justa, Carlos, es buena para el gran industrial, es buena para el turístico, es buena, digamos, para que tengamos una sociedad con derechos. Si tenemos una sociedad justa con mayores niveles de democratización de la riqueza nacional, estamos haciendo bien a todo el país. Y en ese sentido ya generamos cambios estructurales. Vamos a otro tema estructural, porque en esta campaña, es que yo quiero salir de los enunciados, porque si hay algo que a mí me ha agotado y desgastado en esta campaña, más allá de la campaña negativa, es que no pasamos de los enunciados. Entonces, yo quiero ir a lo estructural. Vamos, hay que volver los ojos al campo. Todo el mundo lo dice, y suena bonito, y suena además lógico. Pero el tema es que no se plantean soluciones estructurales a problemas estructurales. Seguimos en la coyuntura. La población rural, y vuelvo a un tema que contigo lo he tratado de forma recurrente, la población rural se está envejeciendo. ¿Qué significa eso? Que tiene un promedio de 55, 58 años. En 10 años tendrá 68 años. ¿Eso qué significaría? Que podría afectarse la producción, pero con un agravante. Los sujetos de créditos de Ban Ecuador a futuro también estarían envejeciendo, lo cual va a llegar un momento que Ban Ecuador o redirecciona su política y su estrategia de colocación y de captación, o vamos a tener una cartera envejecida con los consabidos riesgos que existen. Cómo recuperar lo rural y rejuvenecer lo rural. Y ojo, que no hablo siquiera de lo agropecuario, hablo de una dimensión mayor. Pavel Muñoz. Pones 2 elementos importantes respecto al tema rural, al tema agrario. El uno es demográfico y evidentemente hay que tener una amplia oferta para que los jóvenes que hoy viven en el campo, los jóvenes en la ruralidad, tengan una amplia oferta de política pública que les permita quedarse en la ruralidad. Esto va desde una atención de salud que esté ahí en el territorio, donde no tengan que emigrar a las grandes ciudades para ser atendidos. Esto va desde una educación que tenga pertinencia, y esto en ningún caso es afectar la autonomía de las universidades, sino decirle, si el campo necesita habilidades para el campo, formemos
transformemos entonces en esas habilidades que se están necesitando, y tenemos un problema demográfico. Debemos, digamos, permitir que los jóvenes que están en el campo trabajen en el campo, que tengan una oferta amplia de política pública. Y a esto asociado el segundo elemento que planteas, que es productivo. En el campo, Carlos, necesitamos activos productivos, y estos fundamentalmente son tres: tierra, crédito y agua. Respecto a agua, los proyectos multipropósitos nos permiten incorporar al menos 409.000 hectáreas en temas de riego. Riego que tienen que hacer los consejos provinciales. De ahí lo irresponsable de plantearse una caída en el tema de los ingresos tributarios, porque esa caída de ingresos tributarios les va a afectar directamente a los gobiernos locales. Número dos, el tema de crédito. Y ahí necesitamos efectivamente que la banca, tanto la pública como la privada, esté dispuesta a prestar en largos plazos y en términos de producción. Por eso creo, y aquí permíteme un paréntesis, Carlos, por eso creo que la candidatura de Guillermo Lasso es fundamentalmente nefasta para dos sectores: el sector productivo nacional y la clase media. ¿Por qué el sector productivo? Porque su propia concepción de un capital financiero le lleva a que ellos crean que la mejor forma de tener crédito es crédito que sea con menos riesgo, en corto plazo y con altas tasas de interés. Y para el crédito productivo en el campo necesitamos un crédito de bajas tasas de interés, que de alguna u otra manera corra un crédito y que se extienda en el tiempo. Y fundamentalmente también necesitamos el tema de tierra, y para eso ya la utilización de la ley de tierras que se aprobó hace poco en la Asamblea Nacional. ¿Van a considerar algún incentivo tributario específicamente para jóvenes que regresen al campo y que comiencen a realizar actividades en el sector agropecuario, en el sector rural, en el campo? Por supuesto que sí, nosotros hemos sido claros en que nunca nos hemos negado a incentivos que sean, ¿no es cierto?, que dejen más beneficios que, digamos, perjuicio para el Estado. Desde esta perspectiva, nosotros hemos planteado un gran pacto productivo que se enmarque en dos elementos, Carlos. ¿Qué te plantea el sector productivo al sector público? Te plantean que le sostengas incentivos, de acuerdo. Te plantean que quieren tener una previsibilidad de la política tributaria y la política regulatoria, de acuerdo. Te plantean que quieren tener, digamos, cero trámites, totalmente de acuerdo, y que me parece que hay un elemento, cuarto elemento que en este momento no estoy recordando. Totalmente de acuerdo, pero previsibilidad normativa, previsibilidad tributaria, incentivos, cero tramitología y mantener la inversión que jalone, ¿no es cierto?, que te impulse también la inversión privada, la inversión pública que te impulse la inversión privada, de acuerdo. ¿Qué le pedimos al sector productivo? Pongan ustedes metas de reinversión de sus utilidades, pongan metas de que esa inversión de utilidades esté destinada a una economía que genere mayor valor agregado, aperturen nuevos mercados y generen nuevas plazas de empleo. Estamos ambos de acuerdo en esos elementos, vamos con un gran pacto productivo ya. Es decir, también enfocarse al tema agroindustrial. Efectivamente, efectivamente. Okay. Ahora, vamos al otro tema. ¿Cómo piensan erradicar la pobreza extrema? Porque eso es parte de la propuesta de ustedes. ¿Cuáles van a ser los mecanismos, las estrategias, las políticas de Estado para erradicar la pobreza extrema? Porque esto no es cuestión tan solo de decirlo. Elemento fundamental, y ahí evidentemente que tal vez nuestro objetivo prioritario es, y esto desde el sentido social y desde el sentido económico, la mejor economía es la que genera empleo y la que erradica la pobreza extrema. Así como, digamos, el gobierno que genera bienestar es aquel que combate la pobreza extrema. Pero ojo, no solo a la pobreza extrema, también tenemos las clases medias a las que hay que darles una amplia oferta de política pública, cosa que el candidato de la banca no lo hace. Déjame poner un ejemplo clarísimo que salió el día domingo y yo lo escuché, clarísimo con el tema de las zonas francas. Su concepción es que como el modelo neoliberal genera, digamos, una capa de pobres que hay que atender, entonces dice, claro, yo liberalizo impuestos a aquellos que quieren hacer una inversión para un hospital, me hacen un hospital de 100 camas y les digo que 25 camas me den, ¿no es cierto?, para atender a los sectores más pobres, aquellos que cobran el bono de desarrollo humano. De acuerdo. ¿Y la clase media? Carlos, ¿y la clase media dónde se va a atender? Si lo que está detrás, digamos, es una suerte de privatización del sistema de salud. Por eso nosotros hemos planteado que un país, digamos, un Estado que quiere cuidar a sus ciudadanos tiene que hacerlo en todo el ciclo de la vida. Trabajar fundamentalmente en desarrollo infantil integral, combatiendo la desnutrición, trabajar en educación temprana, en educación inicial, que ha empezado en los últimos años, a la que hay que darle una importancia fundamental, sostener los logros que tenemos en matrícula, pero mejorar calidad en el ámbito de la educación inicial, permitir que los adolescentes terminen su formación secundaria y permitirlos que lleguen a una universidad, a una formación que les permite trabajar directamente, como la técnica tecnológica, y aquella que les permite desarrollar sus habilidades en el tema de la universidad. Vamos a otro tema estructural, que hay que medirlo en términos de horizonte de tiempo, y con esto termino, Pavel, porque ya lamentablemente en la mañana tengo poco tiempo. Seguridad social. A ver, las estadísticas del Ecuador están diciendo que las familias ecuatorianas están teniendo menos hijos. ¿Qué significa que tenga la sociedad ecuatoriana en promedio general menos hijos?
Significa que en un horizonte de tiempo, no hablo en el corto plazo, pero sí en el largo plazo, pero hay que gobernar pensando en sostener estructuralmente al país, va a haber menos aportantes que los que tenemos el día de hoy. Y se requieren mínimo 8 aportantes para mantener un pasivo, es decir, un jubilado. Haciendo esa proyección vamos a tener un problema, que no solo es del Ecuador, eso está pasando en el mundo. ¿Qué se piensa hacer para poder estructurar de forma fuerte a la seguridad social ecuatoriana? Carlos, solamente no quisiera dejar suelto brevísimamente el punto anterior. Por eso es que el plan Toda una Vida ha tenido tanto éxito, porque ahí lo que tienes es una atención a todo el ciclo de vida. En el tema del bono, en el tema de la pensión jubilar, en el tema de la construcción de 325.000 casas, que es una medida, ¿no es cierto?, que te permite que los pobres tengan casas, que la clase media tenga casas y que el sector productivo se dinamice. Así que el plan ahí es completo. La seguridad social, quisiera mostrar este cuadro a la ciudadanía porque se han dicho muchas falsedades sobre la seguridad social. Nosotros, respecto a lo que preguntas, Carlos, tenemos una ventaja, y esta ventaja se llama bono demográfico. Por varios años más, el Ecuador va a tener una población más joven y en edad de trabajar, que para, por ejemplo, la seguridad social es bueno. Cuando nosotros empezamos el 2006, la seguridad social tenía 1.500.000 afiliados. En el 2015 tiene 3 millones y medio de afiliados. Los jubilados eran 192.000, ahora son 462.000. Las pensiones promedio eran de $285, hoy son de $546. Hemos crecido en unidades familiares, en hospitales de nivel. Los ingresos, antes teníamos ingresos en la seguridad social de $1.100, hoy de $1.191 millones, hoy son más de $6.000 millones, y los egresos, digamos, evidentemente también han crecido en proporción a la atención de las personas que estamos atendiendo. Hay que trabajar sobre la sostenibilidad del sistema aquí, o en China, o en Singapur, o donde fuera. Y la sostenibilidad del sistema se hace de manera inteligente, Carlos, buscando fundamentalmente que amplíen los afiliados de la seguridad social. De ahí que tú decías una pregunta fundamental. ¿Cómo hacemos que se formalice, que haya mayor calidad del trabajo, teniendo claro que los empleadores, ¿no es cierto?, no solamente tienen que generar empleo, sino que tienen que generar empleo de calidad. Y detrás de la calidad del empleo está la seguridad social. Que tengamos más afiliados en la seguridad nacional es bueno para todos, Carlos. Desde esa perspectiva, ojalá los gerentes, muchas veces que evaden la propia, digamos, el propio beneficio que les da a ellos estar afiliados, no lo hacen. Muchas veces buscan el trabajo fácil, aquel que de alguna u otra manera no obliga a que sus trabajadores tengan la seguridad social. Si queremos una seguridad social sostenible en el tiempo, con los principios de solidaridad y con este tripartismo que al final es bueno, ¿no es cierto?, el Estado, los empleadores y los trabajadores, necesitamos entonces que se sostengan políticas de Estado y que no vengamos con una lógica de querer refundar el país cada 10 años. Lo que necesitamos, Carlos, es que lo que se ha hecho bien, sostenerlo y mantenerlo, lo que haya que corregir, evidentemente hacerlo, pero fundamentalmente seguir en la senda de desarrollo que tanto beneficio nos ha dado en los últimos 10 años. Gracias, Padre Muñoz, por responder a mis preguntas y refrescar con estos temas esta campaña electoral. Con todo gusto, Carlos. Siempre un gusto. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato ya con la presencia del doctor Patricio Vaca, presidente del Tribunal Contencioso Electoral.